Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Hija de un vecino, Elizabeth, a quien había cortejado en secreto durante más de un año. No tenía nada que ofrecerle, y hablarle de su amor al padre de ella, comprendió, sería una pérdida de tiempo. Por lo tanto, comunicó a Elizabeth que se iba, pero cuando la besó, ella comprendió que nada le importaba si no lo tenía a él. Se fugaron sin pensar en las consecuencias. El padre de Elizabeth había dado su aprobación para que se comprometiera con un hombre de gran importancia social que era mucho mayor que ella. La boda se llevaría a cabo 2 semanas después. Cuando Elizabeth se fugó, por instrucciones de Charles, se llevó con ella todas las joyas que había heredado de su madre y las que había recibido como regalo de boda. Lo mismo nos colgarán por poco que por mucho, había dicho Charles. Y si intentan cogernos, lo cual dudo mucho, no lo conseguirán, porque nos encontraremos en alta mar. ¿Dónde vamos? Preguntó Elizabeth. En lo que a mí respecta, al paraíso, respondió él. Pero en realidad, he pensado que primero deberemos visitar Egipto y conocer las pirámides. Elizabeth lo único que deseaba era estar con él. Al marcharse no les importó la reacción de sus padres, ni pensaron en las exclamaciones escandalizadas de sus otros familiares. La verdad era que su posición económica era bastante desahogada. La madre de Elizabeth le había dejado dinero además de las joyas. Eso les proporcionó una renta de 300 libras al año y les permitió viajar a un buen número de lugares lejanos y extraños. Solo poco antes de que Vanessa naciera, regresaron a Inglaterra. No intentaron ponerse en contacto con sus familiares, que de todas maneras no les hubieran dirigido la palabra. Charles encontró una casita en Leicestershire que pudo comprar. Elizabeth la convirtió en un lugar muy cómodo y después de que Vanessa naciera, permanecieron en ella cerca de 2 años. Entonces Charles empezó a sentirse inquieto y de nuevo iniciaron sus viajes llevándose con ellos a su hija. Antes de que tuviera edad suficiente para comprender lo que sucedía, Vanessa era feliz montada en un camello o escalando una montaña, cuya cima deseaba alcanzar su padre. También habían viajado por ríos infestados de cocodrilos y explorando partes de África. Se había acostumbrado a comer cosas raras, a dormir en una tienda de campaña y a veces hasta en una cueva. Cuando volvían a Inglaterra, criaban caballos que ella había aprendido a montar tan bien como su padre. Con ellos, él se vio obligado a llenar su vida cuando Elizabeth cayó enferma y no pudo viajar fuera de Inglaterra. Había contraído fiebres tropicales desconocidas para los médicos y ahora le resultaba imposible hacer más que ocuparse de su esposo e hija. Fue una suerte, desde el punto de vista de Charles, que conforme crecía Vanessa, pudiera ayudarle. Con el tiempo, llegó a entrenar los caballos que ella domaba casi tan bien como él lo hacía. Los caballos se convertirían en su única fuente de ingresos cuando Elizabeth murió súbitamente mientras dormía. A Vanessa le costó mucho hacerse a la idea. Además, después de la muerte de Elizabeth, todo empezó a salirles mal. Muy pronto Vanessa comprendió que fue un error la forma en que su abuela hizo su testamento. Su padre recibió el control del capital y tardó 3 años en gastar hasta el último centavo. Primero lo gastó en los caballos, yendo a comprarlos a Tattersall en lugar de a las ferias locales como hacía antes. Luego se aficionó al juego debido, pensó Vanessa, a que se sentía muy solo. Había 2 mansiones en las cercanías donde tenía amistades. A ella no la presentó y sin duda su madre no las habría aceptado. Eran hombres bebedores, rudos, que disfrutaban jugando a las cartas con fuertes apuestas. Era ya demasiado tarde para hacer algo cuando Vanessa, que apenas había llegado a la edad de 18 años, descubrió que su padre no solo no tenía dinero, sino una gran cantidad de deudas. Entonces empezaron a vender todo lo que había en la casa. Fue una agonía para Vanessa ver primero el bonito espejo de marco dorado que tanto quería su madre descolgado de la pared. Después se encontró con que el secretaire francés, donde su madre escribía sus cartas, había desaparecido de la noche a la mañana. Las alfombras que habían adquirido en Persia habían sido enrolladas y se las habían llevado en una carreta. No podemos continuar así.